Decían que ella cargaba la muerte en el vientre. La llamaban maldita, la mujer embarazada que nadie quiso, expulsada de la gran ciudad, rechazada por su propia familia. Elena caminaba por los caminos polvorientos, sin destino, sin hogar, sin nadie. Pero lo que ella no sabía era que aquel camino la llevaría hasta un hombre olvidado por el mundo, un granjero pobre que ella salvaría con un simple gesto de bondad. Y lo que ese hombre haría por ella cambiaría todo, probando que el amor verdadero puede nacer donde menos se espera. Antes de comenzar, quería pedirles que se suscriban, porque el 99% de nuestros oyentes no están suscritos al canal. Den su like y comenten aquí abajo desde qué ciudad están escuchando esta historia. Ahora respiren profundo, porque lo que van a oír les va a tocar el corazón. El sol quemaba la tierra seca cuando Elena cayó por primera vez. Las rodillas golpearon el suelo con fuerza. Las piedras rasgaron la piel fina de sus manos. Estaba embarazada de 7 meses, con la barriga pesada como una piedra que cargaba sola. Nadie se detuvo para ayudarla. Las personas pasaban apresuradas, desviaban la mirada, como si ella fuera invisible, como si cargar una vida dentro de sí la hiciera impura, indigna de compasión. Se levantó despacio, sintiendo el dolor irradiar por los brazos, por la espalda, por las piernas hinchadas. El bebé se movió dentro de ella, un puntapié suave contra las costillas. Elena puso la mano en las barriga y susurró bajito, solo para que ella misma oyera. «Todo va a estar bien, mi amor, te lo prometo». Pero la promesa sonaba vacía, incluso para sus propios oídos. 3 meses antes, Elena lo tenía todo. Tenía un apartamento pequeño pero limpio, un empleo de recepcionista, un novio que había prometido estar a su lado para siempre. Cuando descubrió el embarazo, imaginó que él se alegraría. Imaginó boda, familia, futuro. Pero el rostro de él cambió. Los ojos se llenaron de rabia. La voz se volvió fría como hielo. «Eso no es mío», dijo, «y no voy a criar al hijo de otro hombre». Elena intentó explicar, intentó jurar que no había nadie más, pero él no quiso oír. Tomó sus maletas, las puso en la acera y cerró la puerta con llave. Ella golpeó, suplicó, lloró hasta no tener más lágrimas. Él nunca abrió. La familia fue peor. La madre dijo que había traído vergüenza a todos, que una hija embarazada sin marido era una maldición. El padre ni la miró, solo dio la espalda y entró en casa. Los hermanos fingieron que no existía. Elena durmió en casa de una amiga, pero la amiga también temía lo que dirían los vecinos. Después de una semana, Elena entendió. Estaba sola, completamente sola. Perdió el empleo cuando la barriga empezó a notarse. La gerente dijo que la imagen de la empresa no combinaba con chicas solteras esperando bebé. Elena buscó otros trabajos, pero nadie contrataba a una mujer embarazada, sin referencias, sin dirección fija. El dinero se acabó. Pasó a dormir en refugios, en bancos de plaza, bajo marquesinas. Comía cuando podía, a veces solo una vez al día. El bebé seguía creciendo, fuerte e insistente, como si quisiera probarle al mundo que merecía existir. La ciudad era cruel. Las personas miraban con desprecio, con lástima, con asco. Algunos arrojaban monedas al suelo, como si ella fuera un animal callejero. Otros escupían palabras duras: vagabunda, sinvergüenza, criatura. Elena aprendió a bajar la cabeza, a no responder, a seguir adelante. Pero cada palabra era una piedra arrojada al pecho, cada mirada una herida que no cicatrizaba. Fue cuando decidió irse. No había nada para ella allí. Tal vez en otra ciudad, en otro lugar, las cosas fueran diferentes. Tal vez existiera bondad en algún rincón del mundo. Entonces empezó a caminar. Sin dinero para autobús, sin fuerzas para mucho más que poner un pie delante del otro, Elena siguió por el camino que llevaba al interior. El sol castigaba. La sed lastimaba la garganta, pero no se detenía.
No podía detenerse. El paisaje cambió poco a poco. Las construcciones quedaron atrás, dando lugar a campos vacíos, cercas rotas, árboles retorcidos por el viento. El silencio era tan grande que asustaba. Solo el sonido de sus propios pasos, de su propia respiración. Elena empezó a sentir miedo. ¿Y si no había nada adelante? ¿Y si moría allí, sola, con el bebé aún dentro de ella? Fue entonces cuando vio el humo, subiendo fino y oscuro del otro lado de la colina. El humo rasgaba el cielo azul como un grito silencioso. Elena se detuvo, con el corazón acelerado. Fuego. Había fuego en algún lugar, y donde había fuego, había personas. O tal vez solo destrucción, pero no tenía opción. Necesitaba intentarlo. Corrió lo que pudo con los pies pesados, la respiración difícil. La barriga dolía a cada movimiento, pero no paró. Subió la colina con las últimas fuerzas, el sudor corriendo por el rostro, y cuando llegó a la cima, vio una pequeña finca ardía en llamas. El corral estaba tomado por el fuego. Las llamas subían altas, crepitando y devorando todo. La casa al lado aún estaba intacta, pero el viento llevaba chispas en su dirección. En pocos minutos, todo estaría perdido. Y en medio del patio un hombre intentaba apagar el fuego solo, arrojando baldes de agua que parecían gotas ante el infierno. Elena bajó corriendo. El hombre no la vio llegar. Estaba desesperado, el rostro cubierto de hollín, la ropa rasgada y sucia. Era joven, tal vez 30 años, delgado y alto, con cabellos oscuros pegados a la frente por el sudor. Gritaba, maldecía, lloraba mientras arrojaba agua, pero el fuego solo crecía. Elena miró alrededor. Había un pozo a pocos metros, pero solo un balde. Corrió hasta allí, llenó otro balde que encontró caído y empezó a arrojar agua también. El hombre la vio y se quedó helado por un segundo, con los ojos muy abiertos de sorpresa. Una mujer, embarazada. ¿De dónde había salido? Pero no había tiempo para preguntas. Trabajaron lado a lado, en silencio, solo el sonido del fuego y del agua, del sudor y del esfuerzo. Elena sentía que las contracciones empezaban, pequeñas y distantes, pero las ignoró. No podía parar ahora. El hombre empezó a mojar sacos de yute y arrojarlos sobre las llamas, intentando sofocar el fuego. Elena lo imitó, con las manos quemándose, los brazos temblando de cansancio. El tiempo pasó lento y rápido al mismo tiempo. Podrían haber sido 10 minutos o 2 horas. Pero finalmente el fuego empezó a ceder. Las llamas disminuyeron, el humo se volvió más claro, y después de mucho esfuerzo, solo quedaron brasas humeantes y madera quemada. El corral estaba destruido, pero la casa estaba salva. El hombre cayó de rodillas en el suelo, con la respiración jadeante, el cuerpo entero temblando. Elena cayó a su lado, sintiendo al bebé moverse frenéticamente dentro de ella. Por un largo momento, ninguno de los dos dijo nada. Solo respiraron, mirando los escombros aún humeantes. Fue él quien habló primero. La voz era ronca, cansada, pero había una ternura escondida allí. Salvó mi casa. ¿Quién es usted? Elena volvió el rostro hacia él. De cerca podía ver sus ojos, castaños y profundos, llenos de una tristeza que reconocía. Eran los ojos de alguien que ya lo había perdido todo, como los de ella. Mi nombre es Elena, dijo bajito. Estaba pasando. Vi el humo. ¿Estaba pasando? El hombre miró alrededor, al camino vacío, a la nada que lo rodeaba. ¿Pasando de dónde para dónde? Ella no respondió. No sabía cómo explicar que no venía de ningún lugar y no iba a ningún lugar, que solo estaba huyendo, sobreviviendo, existiendo. El hombre pareció entender sin necesidad de palabras. Se levantó despacio, extendió la mano para ayudarla. Mi nombre es Miguel. Esta es mi finca. O lo era. Miró el corral destruido, y Elena vio el dolor atravesar su rostro como una cuchilla. Perdí todo lo que tenía allí, las herramientas, la cosecha, las semillas para la próxima siembra. Todo. La voz se le quebró al final.
Miguel volvió el rostro, como si tuviera vergüenza de mostrar debilidad. Pero Elena vio al hombre derrumbarse por dentro, como ella se había derrumbado tantas veces. Puso la mano en el brazo de él, un gesto pequeño, casi tímido. Logramos salvar la casa. Eso ya es algo. Miguel la miró, y por primera vez realmente la vio. Vio la barriga grande, la ropa rasgada, el rostro delgado y marcado por el sol. Vio sus ojos verdes y claros, que guardaban una fuerza extraña, una belleza que el dolor no había logrado borrar. «Necesita ayuda», dijo. «¿Cuándo fue la última vez que comió?» Elena no recordaba. «Hace tiempo. Entre. Por favor, es lo mínimo que puedo hacer». Ella dudó. No quería ser una carga, no quería que la mirara con lástima como todos los demás. Pero el cuerpo estaba débil, el hambre dolía en el estómago vacío, y el bebé necesitaba comida. «Gracias», susurró. Entraron en la casa pequeña, sencilla, con paredes de madera y piso de tablones. Dentro hacía un calor sofocante, pero estaba limpia, ordenada. Había una mesa de madera en el centro de la cocina, 2 sillas, un fogón a leña viejo pero bien cuidado. Miguel encendió el fuego, puso una olla de agua a hervir, tomó algunos huevos, pan, un trozo de queso. Elena se sentó, sintiendo las piernas temblar de alivio. Hacía tanto tiempo desde la última vez que se sentó en una silla de verdad, dentro de una casa de verdad. Miguel cocinó en silencio, con movimientos precisos de quien estaba acostumbrado a hacerlo todo solo. Cuando la comida estuvo lista, sirvió un plato generoso y lo puso frente a ella. «Coma, sin prisa». Ella comió despacio, cada bocado una bendición, cada trozo de pan una promesa de que aún existía bondad en el mundo. Miguel se sentó al otro lado de la mesa, solo observando, sin comer nada. «¿Usted no va a comer?», preguntó ella. «Ya comí. Esto es para usted». Pero ella sabía que mentía. Podía verlo en la forma en que miraba la comida, en la delgadez del cuerpo, en las mejillas hundidas. Miguel también estaba pasando hambre, y aún así le estaba dando todo lo que tenía. Las lágrimas llegaron sin aviso. Elena empezó a llorar bajito al principio, luego con sollozos que sacudían todo el cuerpo. No podía parar, era demasiado. El hambre, el cansancio, la soledad, la bondad de aquel hombre desconocido. Miguel se levantó, sin saber qué hacer, con las manos inciertas en el aire. Luego, despacio, se arrodilló a su lado y puso la mano en su hombro, un toque leve, respetuoso. «Todo está bien ahora. Está segura aquí». Y Elena creyó. Por primera vez en mucho tiempo, creyó. La noche cayó rápido en aquella finca en medio de la nada. Miguel insistió en que Elena durmiera en la cama, la única que había en la casa. Ella intentó rechazar, pero él no aceptó. «Yo dormiré en el sofá de la sala. Usted necesita descansar. El bebé necesita». Elena se acostó en la cama estrecha, sintiendo el colchón blando bajo el cuerpo dolorido. La sábana olía a lavanda y sol, un olor a hogar, a cuidado. Cerró los ojos y por primera vez en semanas durmió profundamente, sin miedo, sin pesadillas. En el cuarto de al lado Miguel se quedó despierto toda la noche. Miraba el techo oscuro, pensando en la mujer que había aparecido de la nada, como un milagro, como una respuesta a una oración que ni siquiera sabía que había hecho. Hacía 2 años desde que su esposa había muerto. 2 años desde que el mundo perdió los colores, desde que la finca dejó de ser un hogar y se convirtió solo en un lugar donde sobrevivía. Clara era todo para él. Se habían casado jóvenes, llenos de sueños. Querían construir una familia, llenar aquella casa de hijos y risas. Pero la enfermedad llegó rápida y cruel. En 6 meses, ella estaba muerta y Miguel estaba solo. No había podido seguir adelante. Dejó la finca poco a poco. Plantó menos, vendió los animales, alejó a los amigos. Vivía solo por vivir, sin propósito, sin esperanza.
El incendio de hoy había sido el golpe final. Sin las herramientas, sin la cosecha, sin dinero para empezar de nuevo, Miguel sabía que no podría mantener la tierra. Tendría que vender, irse, dejar atrás el único lugar que aún guardaba las memorias de Clara. Pero entonces aquella mujer apareció, embarazada, sola, destruida por la vida como él, y aún sin fuerzas, aún cargando el peso de otra vida dentro de sí, lo ayudó. Salvó su casa, salvó lo que quedaba de su mundo. Miguel sintió algo extraño en el pecho, una punzada pequeña, casi imperceptible, como si el corazón, que había dejado de latir bien hacía tanto tiempo, estuviera intentando volver a la vida. A la mañana siguiente, Elena despertó con el olor a café. Se levantó despacio, con la espalda dolorida, pero descansada de verdad por primera vez en meses. Fue a la cocina y encontró a Miguel en la mesa, con una taza humeante en las manos y la mirada perdida en la ventana. «Buenos días», dijo ella suavemente. Él se volvió y una sonrisa pequeña apareció en el rostro cansado. «Buenos días. Hice café. Hay pan también». Tomaron café juntos, en un silencio cómodo. Después, Miguel se levantó y fue a verificar los daños del incendio. Elena lo siguió, caminando despacio por la barriga. El corral estaba completamente destruido. Quedaban solo vigas carbonizadas y cenizas. Miguel caminó entre los tuntos y escombros con expresión cerrada, los puños apretados. Elena podía sentir su dolor, podía ver la desesperación intentando tomar control. «Podemos reconstruirlo», dijo ella de repente. Miguel la miró, sorprendido. «¿Reconstruir? ¿Con qué? No tengo dinero, no tengo material, no tengo nada. Hay madera allá atrás, la vi cuando llegué ayer. Hay herramientas en la casa, y tienes tus propias manos». Elena dio un paso adelante, con los ojos brillando, con una determinación que ni ella sabía que aún poseía. «Puedo ayudar. No puedo cargar peso, pero puedo sostener, medir, organizar. Podemos hacerlo juntos». Miguel la miró por un largo momento. Había algo en aquella mujer que no podía explicar, una fuerza que desafiaba toda la fragilidad aparente. Estaba embarazada, desnutrida, sin un centavo, pero aún así ofrecía ayuda. Aún así creía que era posible reconstruir. «¿Por qué quieres ayudarme?», preguntó bajito. «Ni siquiera me conoces». Elena se encogió de hombros. «Tú me ayudaste ayer. Me diste comida, me diste un lugar para dormir. Es justo que te devuelva el favor. Y además», dudó, buscando las palabras correctas, «necesito hacer algo. Necesito sentir que aún sirvo para algo, que aún tengo valor». La voz se le quebró al final. Miguel entendió. Ella estaba tan perdida como él, tan rota como él, y tal vez juntos pudieran encontrar un camino de regreso a la vida. «Está bien», dijo finalmente. «Vamos a intentarlo». Y así empezó. Durante los días siguientes, Elena y Miguel trabajaron lado a lado. Él cortaba la madera, levantaba las vigas, clavaba los clavos. Ella sostenía las tablas, medía las distancias, pasaba las herramientas. El trabajo era lento, difícil, pero había una belleza en él. La belleza de crear algo nuevo a partir de las cenizas. Conversaban mientras trabajaban. Cosas pequeñas al principio, el clima, la tierra, las plantas que crecían alrededor. Pero poco a poco, las conversaciones se volvieron más profundas. Miguel contó sobre Clara, sobre el amor que tuvieron, sobre el dolor que aún cargaba. Elena contó sobre el novio que la expulsó, sobre la familia que la rechazó, sobre los días en las calles, embarazada y sola. «No fue culpa tuya», dijo Miguel, con voz firme. «Nada de eso fue culpa tuya». Elena sintió que las lágrimas volvían. Nadie nunca le había dicho eso. Todos la culparon, la juzgaron, la condenaron. Pero Miguel no. La miraba con gentileza, con respeto, como si fuera digna de ambos. Por las noches cenaban juntos en la mesa pequeña. Miguel dividía lo poco que tenía, siempre asegurándose de que Elena comiera suficiente.
Ella protestaba, pero él insistía. El bebé necesita, tú necesitas. Después de la cena, se sentaban en el porche, mirando las estrellas. El silencio entre ellos era cómodo ahora, casi íntimo. A veces, Elena ponía la mano en la barriga y Miguel observaba, fascinado, mientras el bebé se movía. ¿Puedo sentir?, preguntó una noche, con voz vacilante. Elena tomó su mano y la puso sobre la barriga. Un puntapié fuerte hizo que Miguel abriera mucho los ojos, y una sonrisa enorme tomó su rostro. «Es fuerte». «Sí, muy terco también. No me deja dormir». Ella rió, y Miguel se dio cuenta de que era la primera vez que la oía reír de verdad. El sonido era bonito, ligero, como agua corriendo sobre piedras. «¿Va a ser niño o niña?», preguntó él. «No sé. No hice ecografía. No tenía dinero». Elena bajó los ojos, con la vergüenza regresando. «Pero creo que no importa. Solo quiero, aunque sea sano, que tenga una oportunidad de ser feliz». Miguel apretó su mano, aún sobre la barriga. «La tendrá, te lo prometo». Y en ese momento, bajo las estrellas del interior, algo cambió entre ellos. Una conexión silenciosa, profunda, que iba más allá de las palabras. Eran dos sobrevivientes, dos corazones rotos que estaban aprendiendo a latir de nuevo, juntos. Los días se convirtieron en semanas. El corral iba tomando forma otra vez, tabla por tabla, clavo por clavo. No era perfecto, no era como antes, pero era de ellos. Era una prueba de que era posible reconstruir. Elena se sentía diferente, más fuerte, más viva. El bebé crecía, la barriga se volvía cada vez más grande, pero ya no sentía miedo. Por primera vez miraba el futuro y veía posibilidades, no solo oscuridad. Miguel también estaba cambiando. Volvió a sonreír, a hacer planes, a cuidar la tierra. Se levantaba temprano para plantar, pasaba el día trabajando, y por la noche se quedaba con Elena, en el porche conversando sobre todo y sobre nada. Una tarde, mientras descansaban a la sombra de un árbol, Miguel se volvió hacia ella y dijo casi sin pensar: «Quédate». Elena parpadeó. «¿Cómo? Quédate aquí, conmigo, en esta finca». Respiró hondo, con las palabras saliendo atropelladas. «Sé que apenas nos conocemos, sé que es locura, pero tú me ayudaste cuando estaba perdido. Me diste una razón para despertar por la mañana, y quiero devolverte el favor. Quiero que tú y el bebé tengan un hogar. Quiero cuidar de ustedes». Las lágrimas corrieron por el rostro de Elena. No sabía qué decir. No esperaba bondad, no esperaba nada más que sobrevivir un día más. Pero allí estaba aquel hombre, ofreciendo todo. «¿Por qué harías esto por mí?», susurró. Miguel tomó su mano, despacio, como si estuviera sosteniendo algo precioso. «Porque cuando te miro, veo esperanza, veo vida, y hace tanto tiempo que no siento eso». Hizo una pausa, con la voz fallando. «Y porque, de alguna forma, tú me salvaste también. Me salvaste de mí mismo». Elena apretó su mano fuerte, como si se estuviera aferrando para no caer. «Me quedaré», dijo, con voz entrecortada. «Si realmente lo quieres, me quedaré». «Lo quiero», dijo Miguel, «más que nada». Y allí, en ese instante, bajo la sombra del árbol, los dos entendieron que habían encontrado algo raro, algo precioso. No era solo amistad, no era solo gratitud. Era el comienzo de algo mayor, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar aún, pero que ambos sentían crecer fuerte e inevitable. Pero la paz nunca dura mucho para quien ya sufrió demasiado, y el destino estaba a punto de probarlos de una forma que no imaginaban. La noticia llegó en una mañana fría de septiembre. Un hombre a caballo apareció en la finca buscando a Miguel. Era un mensajero de la ciudad, trayendo un sobre lacrado con el sello del registro. Miguel abrió con manos temblorosas, leyó en silencio, y Elena vio que el color desaparecía de su rostro. «¿Qué? ¿Qué pasó?» «Es el banco», dijo Miguel con voz ronca. «Están cobrando la deuda de la finca. Tengo un mes para pagar o se quedarán con la tierra». «¿Cuánta deuda?» Miguel mostró el papel.
Era una cantidad absurda, acumulada en años de intereses, de cosechas perdidas, de falta de pago. Elena sintió que el corazón se le hundía. No había forma de conseguir ese dinero en un mes. Era imposible. «¿Qué vas a hacer?», preguntó, pero ya sabía la respuesta. «Tendré que vender. No tengo opción». Miguel arrugó, el papel en la mano, con la rabia y la desesperación luchando dentro de él. «Voy a perder todo, la casa, la tierra, las memorias de Clara, todo». Elena se levantó con la determinación regresando como una ola. «No, no vamos a dejar que eso pase. Elena, no hay forma. No tenemos dinero, no tenemos nada, pero tenemos la tierra, tenemos la cosecha que puede venir, tenemos las manos para trabajar». Elena caminó hasta él, tomó su rostro entre las manos, obligándolo a mirarla a los ojos. «No, nos rendimos. Tú no te rendiste de mí cuando aparecí aquí, destruida. Ahora yo no me rendiré de ti». Miguel la miró y vio en ella la misma fuerza que lo había impresionado el día del incendio. Era una fuerza silenciosa, pero inquebrantable. La fuerza de quien ya lo perdió todo, y aún así elige continuar. «¿Qué sugieres?», preguntó, queriendo creer. «Plantamos. Rápido. Todo lo que podamos. Papa, maíz, frijoles. Y vendemos antes del plazo. No dará todo el dinero, pero dará una parte. ¿Y el resto?», dudó. «Lo pedimos prestado. Alguien en la ciudad puede ayudar». Miguel negó con la cabeza. «Nadie me prestará. Ya lo intenté antes». «Entonces yo iré», dijo Elena. «Iré a la ciudad, hablaré con las personas, pediré, suplicaré si es necesario. Pero no vamos a perder esta tierra, no después de todo lo que construimos aquí». El corazón de Miguel se apretó. Ella dijo «nosotros», como si la finca también fuera de ella, como si el sueño de él fuera el sueño de ella. Y tal vez lo era, tal vez. Sin darse cuenta, habían empezado a compartir más que un techo y una mesa. Habían empezado a compartir una vida. «Está bien», dijo. «Lo intentamos». E intentaron. Plantaron de madrugada hasta el anochecer. Cada pedazo de tierra disponible fue usado. Elena trabajaba hasta donde el embarazo lo permitía, y cuando ya no podía, se sentaba organizando semillas, planeando, pensando en soluciones. Miguel araba, plantaba, regaba, sin parar, sin descansar. Por las noches caían en la cama exhaustos. Pero incluso en el cansancio, Elena podía ver la esperanza regresando a los ojos de Miguel, y eso la hacía continuar. Una semana después, Elena fue a la ciudad. Caminó despacio por la barriga enorme, pero fue. Golpeó puerta por puerta. Pidió ayuda en comercios, en casas, en la iglesia. Algunas personas le cerraron la puerta en la cara. Otras dieron excusas, pero algunas, pocas, escucharon y ayudaron. Una señora mayor, dueña de una pequeña tienda, prestó una cantidad modesta. Un granjero vecino, que conocía a Miguel desde hacía años, dio un poco más. El padre de la iglesia hizo una colecta con los fieles. No era mucho, pero era algo, era esperanza. Cuando Elena volvió a la finca, ya era de noche. Miguel la esperaba en el porche, ansioso. Ella subió los escalones despacio, cansada pero sonriendo. «Conseguí la mitad de lo que necesitamos». Miguel la abrazó, fuerte, como si ella fuera lo más precioso del mundo. «Gracias, gracias», repetía con voz enquebrada. Elena se apartó un poco mirándolo a los ojos. «Lo vamos a lograr». «Lo sé». Y por primera vez en mucho tiempo, Miguel creyó. Los días siguientes fueron intensos. La cosecha empezó a brotar, verde y fuerte. Miguel cuidaba cada planta como si fuera un hijo, y Elena lo ayudaba como podía. El bebé estaba cada vez más pesado, las contracciones falsas empezaban a aparecer, pero ella aguantaba, solo un poco más, solo hasta salvar la finca. Pero el cuerpo tiene límites que la voluntad no puede vencer. En una tarde calurosa, mientras ayudaba a cargar canastos de papas, Elena sintió un dolor agudo, diferente, que cortó de la barriga hasta la espalda.
Dejó caer el canasto, con la respiración fallando. Miguel vio y corrió. «Elena, ¿qué pasó? Creo que llegó la hora», susurró ella con el rostro pálido. «El bebé está viniendo». El pánico tomó a Miguel, pero era muy temprano, aún faltaban semanas. La tomó en brazos, ignorando sus protestas, y la llevó dentro de la casa. La acostó en la cama con las manos temblando, sin saber qué hacer. «Necesito buscar ayuda. Hay una partera en la ciudad», dijo Miguel atropelladamente. «No habrá tiempo». Elena apretó su mano, fuerte. «Tú tendrás que ayudarme. Por favor». Miguel tragó saliva. No sabía nada de partos, de bebés, de nada, pero miró los ojos de Elena y vio el miedo escondido detrás del coraje. Ella confiaba en él, y no podía fallarle. «Te voy a cuidar», prometió. «No tengas miedo». Las horas siguientes fueron las más largas de sus vidas. El dolor venía en olas cada vez más fuertes. Elena gritaba, lloraba, agarraba las sábanas con fuerza. Miguel se quedó a su lado todo el tiempo, sosteniendo su mano, secando el sudor de su rostro, susurrando palabras de aliento. «Tú puedes. Eres fuerte. Eres la mujer más fuerte que conozco». Y Elena creyó, empujó, respiró, luchó con cada fibra de su ser. El cuerpo gritaba. El dolor era insoportable, pero no se rindió. No podía rendirse. No ahora. Y entonces, cuando la noche ya había caído y la luna brillaba en el cielo, un llanto resonó por la casa. Pequeño, agudo, fuerte. Un niño. Miguel sostuvo al bebé con manos temblorosas, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en los brazos de Elena. Ella miró a su hijo por primera vez, y todos los dolores, todas las pérdidas, todas las humillaciones desaparecieron. Allí estaba la razón de todo, la prueba de que valía la pena haber sobrevivido. «Es perfecto», susurró, con las lágrimas, corriendo. «Él es perfecto». Miguel se sentó al borde de la cama, mirando a madre e hijo, y sintió algo explotar dentro del pecho. No era solo felicidad, era amor. Amor por aquella mujer que había aparecido de la nada y cambiado todo. Amor por aquel bebé que ni era suyo, pero que parecía serlo. Amor por la vida, que finalmente volvía a tener sentido. «¿Cómo lo vas a llamar?», preguntó suavemente. Elena miró a Miguel, al hombre que la había acogido cuando nadie más quiso, que la había tratado con dignidad cuando el mundo la llamó basura. Solo había un nombre posible: Gabriel. Significa mensajero de Dios, porque él me trajo hasta ti. Miguel sostuvo la mano de Elena, entrelazando los dedos, y se quedaron así, los tres, mientras la noche cubría la finca con su manto de estrellas. Eran una familia extraña, construida por el dolor y la necesidad, pero eran una familia verdadera, unida por algo más fuerte que la sangre, unidos por el amor. Pero la vida no se detuvo, porque nació un bebé. El plazo del banco seguía corriendo, implacable. Faltaban 2 semanas. Elena se recuperó rápido, con la misma terquedad que la mantuvo viva en las calles. Miguel insistió en que descansara, pero ella no escuchaba. Cuidaba de Gabriel, lo alimentaba, lo cambiaba, lo arrullaba, y aún así encontraba tiempo para ayudar en la cosecha. «No puedo quedarme parada», decía. «No cuando estamos tan cerca». La cosecha fue buena. No era grande, pero era de calidad. Miguel llevó todo a la ciudad y vendió. Contó el dinero 3 veces con el corazón en la garganta. Junto con lo que Elena había conseguido prestado, estaba casi allí, pero aún faltaba. Faltaba una cantidad pequeña, pero crucial. Miguel volvió a casa cabizbajo. Elena estaba en el porche amamantando a Gabriel y vio en su rostro la derrota. Faltó, ¿verdad? Él asintió, sin poder hablar. Elena miró al bebé en sus brazos, a la finca alrededor, al hombre que se había convertido en todo para ella. No, había nada más que pudieran hacer. Habían intentado, habían dado todo de sí, pero no fue suficiente. Esa noche fue pesada. Cenaron en silencio.
cada uno perdido en sus propios pensamientos. Gabriel dormía tranquilo en la cuna improvisada que Miguel había construido, ajeno a la tormenta que se acercaba. Antes de dormir, Miguel salió al porche, necesitando aire. Elena lo siguió, con Gabriel en brazos. Se quedaron lado a lado, mirando la oscuridad. «Lo siento», dijo Miguel finalmente. «Lo siento por no poder protegerlos, por no poder cumplir la promesa. No tienes que disculparte». Elena se volvió hacia él, con los ojos brillando en la oscuridad. «Me diste más de lo que cualquier persona me dio. Me diste un hogar, me diste respeto, me hiciste sentir humana otra vez, y le diste a mi hijo un padre, aunque no estabas obligado». La palabra padre golpeó a Miguel como un rayo. Miró a Elena, a Gabriel, y se dio cuenta de que era verdad. Se había convertido en padre, no por sangre, no por obligación, sino por elección, por amor. «Los amo», dijo, con las palabras saliendo antes de poder pensarlas. «Sé que es pronto, sé que es locura, pero los amo a los dos, y voy a luchar por ustedes hasta el último segundo». Elena sintió que el corazón se le aceleraba. Nadie nunca le había dicho que la amaba, ni siquiera el padre de Gabriel. Pero allí estaba Miguel, declarando amor no solo por ella, sino por el hijo de ella también, ofreciendo lo que nadie más había ofrecido, una familia. «Yo también te amo», susurró, «y Gabriel también te amará, porque tú eres su padre, el único que importa». Miguel la atrajo hacia un abrazo, cuidadoso con el bebé entre ellos. Se quedaron así por mucho tiempo, bajo las estrellas, sabiendo que tal vez fuera la última noche en aquel lugar. Pero al menos se tenían el uno al otro. A la mañana siguiente ocurrió un milagro. O tal vez no fuera milagro. Tal vez fuera solo la bondad humana, tan rara pero tan poderosa cuando aparece. Una carreta se detuvo en la entrada de la finca. De ella bajaron 5 personas: el granjero vecino que había prestado dinero, la señora de la tienda, el padre, y 2 otros moradores de la ciudad que Elena había visitado. Miguel y Elena salieron a recibirlos confundidos. El granjero vecino, un hombre de cabellos blancos y rostro marcado por el sol, fue el primero en hablar. «Supimos que aún falta dinero para pagar la deuda. Vinimos a ayudar». Miguel parpadeó, sin creer. «¿Ayudar? ¿Cómo?». La señora de la tienda dio un paso adelante, sacando un sobre del bolsillo. «Hice otra colecta en la ciudad. Conté la historia de ustedes, de cómo están luchando, de cómo la joven embarazada fue de puerta en puerta pidiendo ayuda para salvar la finca de un hombre que apenas conocía». La gente se conmovió. Algunos dieron poco, otros más, pero todos dieron algo. El padre puso otro sobre en la mano de Miguel. La iglesia también recaudó. No es mucho, pero es lo que pudimos. Miguel miró los sobres, a las personas frente a él, y no pudo contener las lágrimas. «¿Por qué? ¿Por qué hacen esto por mí?». El granjero vecino sonrió, una sonrisa cansada pero sincera. «Porque eres un hombre bueno, Miguel. Porque acogiste a una desconocida cuando más lo necesitaba. Porque elegiste luchar en lugar de rendirte. Y porque, si no nos ayudamos unos a otros, ¿qué clase de comunidad somos?». Elena empezó a llorar también. «Gracias, muchas gracias», repetía con voz entrecortada. Los visitantes se quedaron para el café. Conocieron a Gabriel, elogiaron la finca, prometieron volver para ayudar en la próxima cosecha. Cuando se fueron, dejaron más que dinero, dejaron esperanza. Miguel contó. Era exacto. Hasta el último centavo era exactamente lo que faltaba. Esa tarde fue al banco. Pagó la deuda completa, recibió el recibo y volvió a casa un hombre libre. La finca era suya de nuevo, completamente suya. Cuando llegó, Elena estaba en la cocina, preparando la cena. Gabriel dormía en la cuna al lado. Miguel entró despacio, puso el recibo en la mesa y se arrodilló frente a ella. «Elena», dijo, tomando sus manos, «sé que no soy rico. Sé que esta finca es pequeña y que la vida aquí es difícil, pero es mía, es nuestra,
y quiero pasar el resto de mi vida construyendo algo bonito aquí contigo. Respiró hondo, con los ojos brillando. Cásate conmigo, sé mi esposa, déjame ser padre de Gabriel, déjanos ser una familia de verdad. Elena no necesitó pensar. Sí, 1000 veces sí. Se casaron un mes después, en una ceremonia sencilla en la iglesia de la ciudad. Elena llevó un vestido blanco que la señora de la tienda había guardado de su propio casamiento. Miguel llevó el único traje que poseía, viejo pero limpio. Gabriel estaba en brazos de la madrina. El granjero vecino fue el padrino, y mitad de la ciudad asistió. Cuando el padre los declaró marido y mujer, los aplausos llenaron la iglesia. Elena y Miguel se besaron, y fue como si todos los pedazos rotos finalmente encajaran. Ya no eran dos personas heridas intentando sobrevivir, eran una unidad, una familia, un hogar. La vida en la finca no se volvió fácil de repente. Aún había desafíos, cuentas que pagar, cosechas que cuidar, noches de poco sueño por Gabriel, pero ahora había amor, había propósito, había esperanza. Miguel se convirtió en el padre que Gabriel necesitaba. Se levantaba de madrugada cuando el bebé lloraba, cambiaba pañales, hacía muecas para arrancar risas. Le enseñó a Gabriel a caminar, a hablar, a amar la tierra. Nunca hizo diferencia entre Gabriel y los 3 hijos que él y Elena tuvieron después. Para él, todos eran suyos. Todos eran amados por igual. Elena floreció. La mujer delgada y asustada que había llegado a la finca embarazada y sola se transformó en una matriarca fuerte, amorosa, respetada por todos. Cuidaba la casa, la huerta, los hijos, y aún encontraba tiempo para ayudar a otras mujeres de la ciudad que pasaban por dificultades. Nunca olvidó cómo era estar sola y desesperada, y juró que haría todo para que otras mujeres no sintieran eso. Los años pasaron, la finca prosperó. No se hicieron ricos, pero sí cómodos. El corral que habían reconstruido juntos aún estaba en pie, un símbolo de que es posible levantar algo nuevo de las cenizas. La casa ganó un segundo piso, cuartos para cada niño, un porche más grande donde todos se reunían en las tardes de verano. Gabriel creció sabiendo la historia. Sabía que Miguel no era su padre biológico, pero nunca importó. Miguel era quien le tomaba la mano cuando tenía miedo, quien le enseñaba las lecciones importantes, quien lo abrazaba cuando lo necesitaba. Era padre en todos los sentidos que importaban. Una tarde, ya adolescente, Gabriel preguntó a su madre sobre el hombre que lo había concebido. Elena miró al hijo, al rostro que tenía sus ojos y la sonrisa de Miguel, y dijo la verdad. Él me dio la vida, Gabriel, pero tú, el Padre te dio todo lo demás, te dio amor, te dio nombre, te dio un hogar. Ese es el hombre que debes honrar, ese es el hombre que eligió ser tu padre. Gabriel entendió, y nunca más preguntó. Los años se transformaron en décadas. Los cabellos de Miguel se volvieron grises, las manos callosas por el trabajo arduo. Elena ganó arrugas alrededor de los ojos, pero eran arrugas de tanto sonreír. Los hijos crecieron, se casaron, dieron nietos. La casa que un día fue solitaria y silenciosa, ahora estaba siempre llena de voces, risas, vida. Una noche de invierno, sentados en el porche como siempre hacían, Elena tomó la mano de Miguel y dijo: ¿Te acuerdas del día en que nos conocimos? ¿Cómo podría olvidarlo? Tú salvaste mi casa, salvaste mi vida. Elena negó con la cabeza. No. Tú salvaste la mía. Me diste una razón para continuar cuando ya no tenía ninguna. Me diste una familia cuando estaba sola. Me diste amor cuando creía que no lo merecía. Miguel se volvió hacia ella, acariciando su rostro con ternura. Nos salvamos mutuamente, Elena. Eso fue lo que pasó. 2 náufragos encontrando tierra firme, y construimos una casa aquí, construimos una vida, construimos un hogar. Se quedaron en silencio, observando el horizonte donde el sol se ponía, pintando el cielo de naranja y rosa.
Podían oír a los niños jugar dentro de la casa, a los nietos correr, a la vida suceder, y era bonito, era perfecto. Gabriel salió de la casa, ya un hombre hecho, y se unió a ellos en el porche. Papá, mamá, saben que son la prueba de que el amor verdadero existe, ¿verdad? Miguel sonrió. ¿Cómo así? Se encontraron cuando todo estaba roto, cuando ninguno de ustedes tenía nada, y aún así eligieron quedarse juntos, eligieron construir algo. Eso es amor verdadero. No es amor cuando todo está fácil, es amor cuando todo está difícil y eliges quedarte de todos modos. Elena sintió que las lágrimas venían. Su hijo había entendido, había aprendido la lección más importante. Tú también lo encontrarás, dijo. Encontrarás a alguien que te vea de verdad, que te elija todos los días, incluso cuando sea difícil. Ya lo encontré, mamá. Gabriel sonrió. Y cuando lo encontré, me acordé de ustedes, de lo valiente que fue lo que hicieron. Y hice lo mismo. Elegí amar aunque tuviera miedo. Elegí construir aunque no hubiera garantías. Miguel se levantó y abrazó al hijo. Estoy orgulloso de ti, muy orgulloso. Se quedaron allí, los tres, abrazados, mientras la noche descendía sobre la finca. Y era todo lo que necesitaban. Era amor, era familia, era hogar. Los años finales de Miguel y Elena fueron tranquilos. Envejecieron juntos, de la forma que siempre soñaron. Nunca pelearon de verdad, nunca dudaron el uno del otro, nunca se arrepintieron de las elecciones que hicieron, porque sabían, con la certeza que solo viene de quien vivió, que habían hecho la elección correcta. Cuando Miguel murió, a los 83 años, fue durmiendo en la cama que compartía con Elena desde hacía más de 50 años. Ella estaba a su lado, sosteniendo su mano, susurrando las mismas palabras que él había dicho el día en que se conocieron. Todo está bien ahora. ¿Estás seguro aquí? Él sonrió, apretó su mano una última vez y partió en paz. Elena vivió 3 años más. Se quedó en la finca, cuidada por los hijos y nietos, rodeada de amor hasta el final. En el último día, pidió que la llevaran al porche. Quería ver el atardecer una última vez desde el lugar donde había pasado tantas noches al lado de Miguel. Gabriel estaba con ella, sosteniendo su mano. «Mamá, ¿estás bien?» Elena miró el horizonte, el cielo pintado de colores, y sonrió. «Voy a encontrar a tu padre. Finalmente voy a descansar. Viviste una vida bonita, mamá, una vida llena de amor». «Sí, viví». Elena cerró los ojos, aún sonriendo. Y todo empezó el día en que estaba más perdida, el día en que creía que ya no había esperanza. Fue cuando encontré a tu padre. Fue cuando la vida empezó de nuevo. ¿Y qué aprendiste de todo eso? Elena abrió los ojos una última vez, mirando directo al hijo. Aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo, que el amor aparece cuando menos lo esperamos, que las personas más rotas a veces son las más fuertes, y que vale la pena luchar, siempre vale la pena luchar, porque al final el amor vence, siempre vence. Esas fueron sus últimas palabras. La enterraron al lado de Miguel, bajo el árbol donde los dos solían sentarse. Los hijos, nietos y bisnietos estaban todos allí, llorando pero también celebrando, celebrando una vida bien vivida, celebrando un amor que desafió todas las probabilidades. Gabriel se quedó al último, solo en el cementerio. Se arrodilló entre las dos tumbas y puso las manos sobre la tierra. «Gracias», susurró. «Gracias por darme una familia, por enseñarme qué es el amor verdadero, por probar que vale la pena creer en lo imposible». El viento sopló suave, trayendo el olor de la tierra, de las flores, de la finca que seguiría allí, pasando de generación en generación. La historia de Elena y Miguel viviría para siempre, no en libros o monumentos, sino en los corazones de todos los que los conocieron, en los valores que enseñaron, en el amor que dejaron como herencia, porque al final eso es lo que queda.
no el dinero, no las posesiones, no la fama. Queda el amor, las memorias, las elecciones valientes, las vidas que tocamos, el bien que hicimos, y Elena y Miguel habían hecho mucho bien. Se habían salvado mutuamente cuando el mundo los había abandonado. Habían construido una familia cuando nadie creía. Habían probado que hasta de las cenizas más oscuras pueden hacer algo bonito. La finca sigue allí hasta hoy. Ahora pertenece a los bisnietos de Elena y Miguel, pero la esencia permanece la misma. Es un lugar de acogida, de reencuentro, de esperanza. Siempre que alguien llega perdido, siempre que alguien necesita ayuda, la familia está allí, porque aprendieron de los abuelos. Aprendieron que ayudar a los demás es la forma más verdadera de honrar a quienes amamos. Y cada vez que el sol se pone sobre aquella finca, pintando el cielo de naranja y rosa, es como si Elena y Miguel aún estuvieran allí, sentados en el porche, de manos dadas, mirando el horizonte, dos sobrevivientes que se convirtieron en un solo alma, dos historias de dolor que se transformaron en una historia de amor. La historia de ellos nos enseña algo precioso, que no importa cuán rotos estemos, siempre hay esperanza, que el amor puede nacer en los lugares más improbables, que vale la pena extender la mano a quien necesita, porque nunca sabemos cuándo ese gesto puede cambiar una vida, o dos, o una familia entera. Elena llegó a aquella finca embarazada, sola, sin nada, y encontró todo. Miguel estaba en aquella finca solo, sin esperanza, listo para rendirse, y encontró una razón para vivir. Se salvaron mutuamente, y al hacerlo, crearon algo que los trascendió a ambos. Crearon un legado de amor, de bondad, de fe en la humanidad. Entonces, cuando la vida parezca imposible, cuando estés perdido y sin esperanza, recuerda esta historia. Recuerda que una mujer embarazada y rechazada encontró a un hombre roto por la vida y juntos construyeron un paraíso. Recuerda que el amor verdadero no necesita condiciones perfectas para florecer. Florece justamente en medio de las imperfecciones, de las dificultades, de las luchas. Y recuerda que tú también puedes empezar de nuevo. No importa cuántas veces hayas caído, cuántas puertas se cerraron, cuántas personas te abandonaron. En algún lugar hay alguien esperando por ti. Hay un lugar donde pertenecerás. Hay una historia de amor esperando ser escrita. Así como Elena encontró a Miguel, así como dos corazones rotos se convirtieron en uno solo, así como de las cenizas nació una nueva vida. El fin nunca es realmente el fin, es solo el comienzo de otra historia. Y tu historia aún está siendo escrita, entonces no te rindas, sigue caminando, sigue creyendo, sigue amando, porque el amor al final siempre vence.